Hay una razón por la que siempre has luchado con el dinero, una razón por la que parece que nunca es suficiente, por más que trabajes, por más que ores, por más que intentes. Y no es tu culpa. Te mintieron. Te enseñaron que la pobreza es virtud, que el dinero es sucio, que ser pobre te hace más espiritual. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús habló de abundancia. Jesús vivió en abundancia. Jesús multiplicó, sanó, transformó la escasez en plenitud una y otra vez. Pero hay algo que la iglesia nunca te dijo. Algo que enterraron bajo siglos de culpa, de vergüenza, de votos de pobreza que nunca vinieron de Cristo. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, no es casualidad. Sientes algo, ¿verdad? Ese vacío que ninguna cantidad de oraciones religiosas ha podido llenar. Esa inquietud que te dice que hay algo más, que Dios no te creó para la carencia, que el evangelio de la pobreza no es el evangelio de Cristo. Y estás en lo correcto, porque lo que estás a punto de descubrir no es un truco de manifestación, no es pensamiento positivo, no es la ley de la atracción disfrazada de cristianismo, es algo mucho más profundo. Es una enseñanza que Jesús dio, que los apóstoles practicaron, que la iglesia primitiva vivió hasta que Roma la silenció. Mira, durante siglos te han condicionado para creer que sufrir económicamente te acerca a Dios, que la cruz que debes cargar incluye pobreza, que si prosperas, estás en pecado. Pero esa no es la cruz de Cristo. Esa es la cruz que la institución puso sobre tus hombros para mantenerte controlado. Respira profundo, porque en los próximos minutos, todo lo que te enseñaron sobre el dinero, sobre Dios, sobre la abundancia, va a cambiar. Y al final de este video, vas a entender por qué te mantuvieron pobre y cómo salir de eso para siempre. Esto no es para todos, solo para aquellos que tienen oídos para oír. Y si sigues aquí, es porque tú eres uno de ellos. Siente tu respiración por un momento. Esto que estás a punto de descubrir va a cambiar todo. Empecemos por donde todo el mundo se confunde. Probablemente has escuchado este versículo cientos de veces. Jesús dice, «A más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios». Y con esa frase, la iglesia construyó una teología entera de pobreza. Te dijeron que el dinero es el enemigo, que los ricos van al infierno, que debes ser humilde, es decir, pobre, y que la prosperidad es del diablo. Pero espera, si eso fuera verdad, ¿por qué Abraham era increíblemente rico y fue llamado amigo de Dios? Génesis 13:2 dice que Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. ¿Por qué Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, pidió sabiduría y Dios le dio también riquezas? Primera de Reyes 3:13 dice, «Y aún también te he dado las cosas que no pediste en riquezas y gloria». ¿Por qué Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1? Génesis 6:12. ¿Por qué Job, después de su prueba, fue restaurado con el doble de lo que tenía? Job 42:10. ¿Por qué José, siendo esclavo, terminó gobernando toda la economía de Egipto? Algo no cuadra aquí, a menos que Jesús no estuviera hablando del dinero en sí, a menos que estuviera hablando de otra cosa completamente diferente. Escucha con atención. En el idioma arameo que Jesús hablaba, la palabra que se tradujo como camello es gamla, pero hay otra palabra casi idéntica, gamta, que significa cuerda gruesa. Los eruditos han debatido esto por siglos. Dijo Jesús, camello o cuerda. Ahora, imagina la diferencia. Más fácil es que una cuerda pase por el ojo de una aguja. Eso ya no suena imposible, ¿verdad? Suena difícil. Requiere esfuerzo. Requiere deshilachar la cuerda, hacerla más delgada, más pura, pero es posible. Y ahí está el secreto. Jesús no dijo que los ricos no pueden entrar al reino.
Dijo que los que están atados a las riquezas, enredados en ellas, controlados por ellas, no pueden. La riqueza no es el problema. El apego lo es. Mira el contexto completo de esa historia. Un joven rico viene a Jesús preguntando, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice que venda todo y lo dé a los pobres. El joven se va triste porque tenía muchas posesiones. Pero aquí está lo que la iglesia nunca te explicó. Jesús no le dijo esto a todos, solo a él. A Zaqueo, otro hombre rico, Jesús no le pidió que vendiera todo. En Lucas 19, Zaqueo decide voluntariamente dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces lo que había defraudado. Y Jesús dice en hoy, ha venido la salvación a esta casa. No le dijo, no, Zaqueo, tienes que quedarte sin nada para ser salvo. ¿Ves la diferencia? El joven rico estaba poseído por sus posesiones. Zaqueo poseía sus riquezas, pero ellas no lo poseían a él. Uno era esclavo del dinero. El otro era Mayo, Herredomo. Y esa es la clave que va a desbloquearlo todo para ti. Pero hay más, mucho más. Porque Jesús no solo habló de esto una vez, dejó códigos por todas partes, y la iglesia los borró sistemáticamente, porque entendían algo que tú todavía no sabes. Si las personas descubrían que Dios quería que fueran prósperas, dejarían de depender de la institución. Y eso era inaceptable. Vayamos a otra historia que probablemente conoces, pero esta vez, escúchala diferente. La alimentación de los 5,000. Mateo 14. Un niño trae 5 panes y 2 peces. Jesús los toma, da gracias y alimenta a una multitud. Sobran 12 canastas. La iglesia te enseñó que esta historia es sobre generosidad, sobre compartir, sobre fe. Y sí, es sobre eso, pero también es sobre algo más profundo que nunca te dijeron. Jesús no creó comida de la nada, tomó lo que ya existía y lo multiplicó. Esa es la clave. Él no materializó pan del aire. Empezó con algo pequeño, algo que alguien ya tenía, y lo expandió. Esto es exactamente lo que enseñó sobre la abundancia. No esperes que el dinero caiga del cielo, no esperes milagros sin semillas. La abundancia divina no reemplaza tu participación, la amplifica. Ahora, escucha esto. Después de alimentar a la multitud, ¿qué hizo Jesús? Mandó a los discípulos a recoger los pedazos que sobraron, 12 canastas. Juan 6, versículo 12. ¿Por qué? Si podía multiplicar comida, ¿por qué preocuparse por las obras? Porque Jesús estaba enseñando una ley espiritual fundamental. La abundancia se honra, no se desperdicia. La prosperidad requiere administración. Dios multiplica lo que valoras, no lo que ignoras. Y aquí está la parte que la iglesia odió. Después de este milagro, la gente quería hacer a Jesús rey. Juan 6, versículo 15. ¿Por qué? Porque entendieron algo. Un hombre que puede multiplicar recursos, puede transformar una economía, puede acabar con el hambre, puede hacer que todos prosperen. Pero Jesús se retiró, no porque rechazara la abundancia, sino porque rechazaba que la gente lo siguiera solo por el pan. Él quería enseñarles el principio, no convertirse en su proveedor permanente. Y ese principio está en dentro de ti. Ya existe la semilla de la abundancia. Dios no te va a dar lo que no tienes. Va a multiplicar lo que ya posees. Ahora, mira otro milagro en las bodas de Caná. En Juan, capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino. Pero fíjate en los detalles que probablemente nunca te enseñaron. No convirtió solo un poco de agua. Convirtió entre 450 y 680 litros, llenando 6 tinajas de piedra enormes. Y no era un vino cualquiera. El maestre Sala le dice al novio: todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿Captas
lo que realmente pasó aquí. Jesús no produjo apenas lo suficiente, produjo abundancia, produjo calidad, produjo mucho más de lo necesario. Así es como opera el reino, no en la escasez, no en la mediocridad, sino en el exceso, en la excelencia. Pero la pregunta es, ¿qué posees tú? Eso es lo que la mayoría nunca descubre. Y por eso, permanecen atrapados en la escasez. Ahora, necesito que entiendas algo muy importante. Esta enseñanza no se ocultó porque fuera falsa, sino porque era peligrosa. Peligrosa para el sistema que se había construido. Déjame mostrarte cómo fue. En los primeros años del cristianismo, los creyentes vivían en comunidad, compartiendo todo. Hechos las 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. ¿Ves eso? No dice que fueran pobres, dice que tenían propiedades y bienes suficientes para vender y compartir. Eran prósperos, y usaban esa prosperidad para que nadie en su comunidad pasara necesidad. Hechos las 4:34 lo confirma aún más. Claro, así que no había entre ellos ningún necesitado. No había pobres en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque entendían que la abundancia era una parte integral del Evangelio. Mira a los apóstoles. Pedro y Juan van al templo, en Hechos. Capítulo 3. Un hombre paralítico les pide limosna, y Pedro le dice algo poderoso. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A menudo se usa este versículo para justificar una supuesta pobreza apostólica. Pero lee el contexto. Pedro no estaba diciendo que la pobreza fuera una virtud. Estaba diciendo, ahora mismo, no llevo dinero encima, pero tengo algo mucho mejor en poder y autoridad. Y sí, después tenían dinero, tanto que, en Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y se guardaron parte de las ganancias. El problema no fue que tuvieran bienes. El problema fue que mintieron al respecto. Ahora, avanza unos siglos. El Imperio Romano adopta el cristianismo, y con él, trae su estructura de poder. Ya no es una comunidad de iguales. Ahora hay una jerarquía en papa, obispos, sacerdotes, y al final, tú. Y para mantener esa estructura, necesitaban algo fundamental, aunque tú necesitaras de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon la teología de la pobreza. Instituyeron votos monásticos. Enseñaron que rechazar el mundo material te hacía más santo. Y lentamente, metódicamente, borraron cada enseñanza que te empoderaba económicamente. Francisco de Asís se convirtió en el modelo en un hombre que renunció a toda riqueza para vivir en pobreza absoluta. Y sí, su historia es hermosa, su devoción es admirable. Pero aquí está lo que no te dicen. San Francisco eligió la pobreza, no le fue impuesta, y la eligió desde una posición de privilegio, siendo hijo de un comerciante rico. Pero la Iglesia tomó su historia y la convirtió en un mandato universal. Sean como Francisco, rechacen el dinero, sufran económicamente. Y mientras tanto, el Vaticano acumulaba oro, tierras, arte y poder. ¿Ves la hipocresía? Te predicaban pobreza mientras construían imperios. Porque aquí está la verdad que no querían que supieras. Una persona próspera no necesita una institución que le prometa pan a cambio de obediencia. Una persona próspera no entrega sus diezmos por miedo. Una persona próspera hace preguntas, exige transparencia y no acepta manipulación. ¿Y eso, para un sistema de control, es una amenaza existencial? Así que te convencieron de que Dios ama a los pobres más que a los ricos. Te dijeron que sufrir económicamente te acerca al cielo. Te hicieron creer que pedir prosperidad era egoísta, carnal,
mundano. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, vengo para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. No dijo vida de supervivencia, no dijo vida de carencia, dijo abundancia. Perizón en griego, vida desbordante, vida excesiva, vida que sobra. Y si estás sintiendo que algo se remueve dentro de ti, ahora mismo, si estás empezando a ver la jaula en la que te tuvieron, entonces sigue escuchando, porque lo que viene a continuación es la clave que lo cambia todo. Necesito que veas algo en las Escrituras que probablemente has leído 1000 veces, pero nunca de esta manera. Deuteronomio 8:18. Ansino, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Anlíes otra vez. Dios te da el poder para hacer riquezas. No dice que Dios condena las riquezas. No dice que las riquezas son del diablo. Dice que Dios te da la capacidad, la habilidad, el poder para crearlas. ¿Por qué haría eso un Dios que supuestamente quiere que seas pobre? No tiene sentido, a menos que la pobreza nunca haya sido parte de su plan. Mira a los patriarcas. Abraham no solo era rico. Génesis 14 dice que tenía 318 siervos entrenados, nacidos en su casa. Eso no cuenta esposas, hijos u otros siervos. Estamos hablando de un hombre con recursos masivos. Y Dios lo bendijo aún más. Isaac sembró en medio de una hambruna y cosechó 100 por 1. Y el versículo siguiente, Génesis 2, las 6:13, dice: Enil, varón se engrandeció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dios prosperó a Isaac en plena crisis económica. Jacob llegó a casa de Labán sin nada y se fue con 2 campamentos llenos de ganado y riquezas. José, vendido como esclavo, metido en prisión injustamente. Pero en cada lugar, la Biblia dice lo mismo. Y el Señor estaba con José, y fue varón próspero. Incluso en prisión prosperaba, porque la prosperidad no es solo dinero, es el favor de Dios que te abre puertas donde no las hay. Y eventualmente, José administró toda la economía de una superpotencia mundial, no porque fuera avaro, sino porque era sabio y sabía administrar la abundancia. Ahora mira el Nuevo Testamento. Lucas 8:3 menciona a las mujeres que seguían a Jesús y le servían de sus bienes. Juana, Susana y otras mujeres con recursos financiaban el ministerio. Jesús no rechazó su dinero. No les dijo: esa riqueza es impura. La recibió y las honró, porque entendía que la provisión viene a través de personas, y esas personas necesitan tener algo para dar. Mateo, un recaudador de impuestos rico, dejó su puesto para seguir a Jesús. Pero la Biblia nunca dice que se deshizo de todo su dinero. De hecho, comía en su casa en un banquete con otros. ¿Ves el patrón? Dios no tiene problema con las riquezas, tiene problema con la idolatría. Con poner el dinero antes que Él, en Proverbios 10:22, lo resume perfectamente. La bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Dios quiere enriquecerte sin culpa, sin la tristeza que viene cuando obtienes dinero de maneras incorrectas. Antes de continuar, si algo en tu interior está resonando con esto, si sientes una verdad que siempre supiste, pero no podías nombrar, necesito que hagas algo. Dale like a este video, suscríbete, y en los comentarios escribe: yo merezco abundancia. No es solo un comentario, es una declaración, es una señal a ti mismo de que estás listo para recibir lo que siempre fue tuyo. Estás ayudando a que esta enseñanza encuentre a otros que, como tú, están despertando. Ahora, profundicemos en la parábola de los talentos. Mateo 25. Un hombre deja dinero a 3 siervos, 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Los 2 primeros invierten y duplican el dinero.
El tercero, por miedo, lo entierra y no gana nada. El amo regresa, recompensa a los 2 primeros y castiga al tercero. Le quita lo que tenía y se lo da al que tiene más. Y aquí viene la frase que nunca te explicaron bien, Ann, porque al que tiene, se le dará y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Suena injusto, ¿verdad? Pero Jesús no describía una injusticia. Revelaba una ley espiritual. El tercer siervo no era pobre porque el amo lo odiara. Era pobre porque tenía miedo. El versículo 25 lo dice: Tuve miedo, y fui y escondí tu talento. El miedo lo paralizó. Y aquí está la revelación. La abundancia no fluye hacia el miedo. La abundancia fluye hacia la fe en acción. Los 2 primeros siervos tomaron riesgos, invirtieron, actuaron. La iglesia escondió esta enseñanza, pero tú acabas de descubrirla, y ahora que la conoces, eres responsable de vivirla. El secreto ya no es secreto. La verdad ya no está escondida. La abundancia ya no es un misterio. Es tuya, siempre lo fue. Ahora, ve y vívela.